Buenas tardes, chicos. Este video corresponde a la clase que vamos a trabajar esta semana, abordando un poco más los temas que hemos empezado a ver con la última actividad y también va a ser funcional explicarles un poquito la actividad que les dejo esta semana con fecha de entrega la próxima semana, el próximo jueves, que es una actividad muy chiquita, pero bueno, no quita que va a ayudar un poco a que ejercitemos lo que vamos a charlar hoy. El último tema que nosotros hemos empezado a ver eran las características de la forma de gobierno que existía en la Argentina y cómo esto estaba contemplado en la segunda parte de la Constitución Nacional. Esa ley fundamental o ley primera que estructuraba no solamente la convivencia propia de quienes pertenecían al Estado argentino, a la población que vivía y era parte de ese Estado argentino, que por ende era ciudadano del Estado argentino, y que, como bien decimos, también generaba que cualquier otra ley que se estableciera quede supeditada a esta ley máxima. Nosotros charlamos y hicimos la actividad, la clase pasada, de una de las características de esa forma de gobierno, que era un sistema de gobierno republicano. Es decir, un sistema de gobierno en el cual se establecía que hubiera división de poderes para que no se diera la posibilidad de que haya una hiperconcentración, que una sola persona maneje absolutamente todo, como había sido el caso durante las monarquías, donde el rey manejaba absolutamente todo. Lo propio de una república entonces era una división de poderes que, como pudieron ver en las actividades y en los videos que les mandé, en el caso de Argentina y en general en las repúblicas que hay en el mundo, hay una versión tripartita que tiene tres partes: un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Luego veíamos que había otras dos características fundamentales, una que era un sistema de gobierno que es federal, es decir, hay un conjunto de entidades, un conjunto de territorios autónomos que son las provincias, que se entrelazaban para construir un sistema más grande, que es la nación, y que si bien aceptaban alguna autoridad central y alguna posibilidad de que esa autoridad central dirija sobre algunos ámbitos, se resguardaba su capacidad de autodirigirse en muchos otros. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien tenemos un gobierno nacional, un poder ejecutivo nacional, un poder legislativo nacional y un judicial nacional, cada provincia tiene a su vez su poder ejecutivo, legislativo y judicial con alto grado de autonomía frente al gobierno central. Eso quiere decir que es una federación, un conjunto de gobiernos autónomos, de entidades políticas autónomas que se han entrelazado y han creado un Estado central que tenga autoridad en algunos ámbitos. La tercera característica, y es la que nos importa para la actividad de esta semana, es el hecho que el gobierno argentino es, disculpen, es representativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un sistema de gobierno democrático en el cual los gobernantes que van a encabezar al Estado argentino han sido electos por medio de un sistema de sufragio, es decir, las autoridades emanan de la voluntad del pueblo a través del voto. Esto establece que los ciudadanos, o mejor dicho, esto surge así porque está establecido por la Constitución, que los ciudadanos argentinos tienen el derecho tanto de votar a un representante como de postularse como candidatos al gobierno. Ahora bien, que haya sufragio nos hace intuir que hay democracia, pero no necesariamente que haya sufragio, es decir, que se pueda votar. El sufragio es el acto de votación, no necesariamente quiere decir que vaya a haber un sistema democrático funcionando. Uno diría, ¿pero por qué? Si en teoría la democracia es que se puede votar a alguien, es decir, le damos nuestro poder para que dirija al Estado a través de nuestra votación, de nuestro voto y nuestra decisión, ¿por qué no se produciría la democracia? Porque en el sufragio puede haber lo que se conoce como fraude electoral. Fraude que en Argentina se practicó mucho tiempo y de formas muy variadas, y que a través de la ley se fue estableciendo características para ese sistema de votación, como dijimos, a ese sufragio, que buscaron protegerlo de esa suerte
de fraude o trampa. Piensen que fraude electoral es trampa. ¿Cómo hago para que en el momento de que se produzcan las elecciones gane yo? Entonces, uno puede ver, y esa es la actividad que les propongo como actividad número 3, que hay un montón de formas de hacer trampa para las cuales se establecieron características o normas para evitar que eso suceda. Y eso es lo que les pido que ustedes traten de pensar. ¿A qué trampa buscó bloquear esa característica del sufragio? Entonces pensemos. Por un lado, se establece que el sufragio en Argentina es obligatorio, es decir, que todas las personas, es decir, todos los ciudadanos argentinos, a partir de los 18 años, tienen la obligación de ir a votar. De los 16 a los 18 años es optativo, pero de los 18 en adelante es obligatorio. La pregunta es, ¿qué posibilidad de trampa habría para hacer que las elecciones favorezcan a un candidato en particular si el voto no fuera obligatorio? Por otra parte, el voto es individual, es decir, una persona, un voto. En una década muy particular en Argentina, que fue la década que va, una larga década se llama, cuando son más de 10 años, a pesar de que se le diga década, que va de 1931 a 1943, en Argentina se conoció como la década infame o la década del fraude patriótico, donde las clases más altas de Argentina hacían trampa abiertamente para mantenerse en el poder, y una muy común era llevar enviados propios a que voten 6, 7, 15, 20, 25 veces en vez de una vez como les correspondía. Entonces de esa forma se multiplicaba obviamente mucho más los votos que recibían ellos. El voto es individual justamente por eso. El voto obviamente es secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede ni debe saber a quién uno va a votar hasta que termine el proceso electoral. ¿Por qué será importante que el voto sea secreto? Piensen lo mismo con el ejemplo que les di recién. ¿Qué trampa se podría hacer para influenciar las elecciones si el voto no fuera secreto? El voto es igual. ¿Qué quiere decir esto? Sin importar qué clase social sea a la cual yo pertenezco, cuál sea mi religión, cuál sea mi preferencia política, sin importar en nada, todo voto de un individuo vale lo mismo que el de otro individuo. No existe lo que se conoce como voto calificado. Hay muchas clases sociales que lo piden, y ahora si ustedes ven un poco de tele van a ver que hay gente que va a hablar un poco de qué es el voto calificado, pero todos los votos valen lo mismo. ¿Qué es el voto calificado? El voto calificado es la noción de que hay gente que no puede votar porque no estaría capacitada intelectualmente para votar. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes hacen memoria, hace no mucho tiempo en Estados Unidos había un presidente negro, que era Barack Obama. Barack Obama tuvo 2 mandatos, es decir, se fue electo presidente y cuando terminó su mandato se postuló para un nuevo periodo y ganó. Cuando eso sucede, las clases altas blancas norteamericanas, que tienen una tradición de racismo bastante arraigada, públicamente y en varios medios de los que ellos eran propietarios, medios de comunicación, comenzaron a dar la idea de que había que establecer de nuevo en Estados Unidos el voto calificado. Es decir, las personas blancas de clase media y alta eran las indicadas para votar porque eran personas cultas e indicadas para poder decidir el destino de quién fuese el que iba a dirigir la nación americana. Si había ganado un presidente negro es porque habían votado los negros. Y para ellos, los negros siguen siendo, en su ideología, personas que no tienen la misma calidad intelectual, no tienen el mismo nivel cultural, no tienen el mismo origen social. Entonces, el voto calificado es una forma de establecer una diferencia entre calidad de los ciudadanos, entre un ciudadano de primera y de segunda, y qué derecho tendría cada uno para poder elegir.
En el sistema argentino eso constitucionalmente está prohibido. El voto es igual. Por último, y no menos importante, el voto es libre. ¿Qué querrá decir que el voto es libre? Cada uno es libre de votar a quien uno quiera. No debe haber posibilidad de coaccionar a quien uno debe poder elegir o a quien uno quiere elegir. Estas son las principales características del sistema de sufragio en Argentina. Van a ver que lo tienen en el apunte en las páginas que les invito a leer, que si no me equivoco son de la 28 a la 33 de su apunte que tienen cargado en su aula virtual para poder hacer esta última actividad. Por lo pronto, chicos, esto hace un nuevo formato. Han visto que se los he subido a mi canal de YouTube. Logré entender cómo hacer un canal de YouTube. Sabrán entender que, amén de estas problemáticas familiares que le conté con el cuidado de mi madre, que han dificultado un poco que los pueda acompañar en la forma ideal, también está lo propio de mi edad y mi falta de manejo de tecnología, que lo estoy tratando de ayornar en los tiempitos que tengo libre. Así que bueno, además de esta clase, que ahora por lo menos cuando tenga que grabárselas así, tenemos la suerte que ahora con el canal de YouTube el video debería andarles muy bien, ya sin fallas. Tenemos la opción que les he enviado ahora de las clases online que vamos a comenzar la semana que viene por Zoom. Cualquier inconveniente, como saben, pueden contactarse conmigo por el aula virtual. Y en lo posible, en estos días voy a tratar de poder empezar a enviarles todas las devoluciones de sus trabajos. Sepan disculparme, he priorizado que sigamos teniendo actividades, que tengamos clases grabadas, que veamos cómo tener clases digitales en estos tiempos, que puedo hacerme en el margen del cuidado de mi madre, pero al menos ahora sí ya estoy logrando articular mejor algunos espacios para poder empezar a devolverle sus trabajos. Les pido perdón, espero que sepan comprender y tengan paciencia, pero bueno, en realidad yo calculo que va a ser cuestión de unos días más para eso también estar ya acomodado. Sin más, chicos, nada más, hasta la clase que viene.